4 minutos para las 7. Buenas noches a Santiago. Bueno, hoy vamos a tener una buena tertulia. Vamos a ponernos a hablar de una vez para que nos alcance el tiempo. Voy a esperar a Santiago H. Estimado amigo de tantos años, más de 40 años conociéndonos. ¿Cómo estás, Santiago? Santiago se graduó conmigo de médico y bueno, ahorita es infectólogo, internista y bueno, realmente es un placer desde que estudiamos en el básico, que tú vivías al lado de la Herrereña, por ahí me acuerdo, Sí, aquellos tiempos. sí, ¿Me oyes bueno, bien, ya son, Santiago? vamos para, tenemos 34 para 35 y Gardel dijo que 20 años no es nada, man. Exacto, porque es increíble, o sea, cómo el tiempo, con alguien hablaba estos días y me dice, no, no, son 30, con Igor, por cierto, con otro colega de nuestra promoción, y me decía, no, Guillermo, nosotros no nos conocemos 35 años, nos conocemos desde que comenzamos la carrera, o sea, y creo que es el doble de Más, lo que, exacto, o sea, que son muchos, ahorita estaba hablando con Sonia Parra también, porque estaba pidiendo un favor de una psicóloga, o sea, para que tú veas qué bonito cuando la promoción nuestra, todos estamos en los de diferentes áreas y realmente cómo nos hemos desenvuelto y a pesar de las dificultades y todas las cuestiones, ¿no? sí. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va? Vale, tú ahorita eres el perito en la cuestión de lo que es la cuarentena, de lo que es el confinamiento y el peligro que uno ve, o sea, yo lo veo como pediatra y lo veo que se ha relajado mucho toda la cuestión de la cuarentena, cuando todos los expertos, en ese caso también tú, señalan que podemos tener ahorita el pico justamente que tuvo Guayaquil, que tuvo Italia, que tuvo España, y realmente puede venir ese efecto de incremento de casos y nosotros estamos tomando la medida a la ligera, ¿no? Sí, sí, bueno, tú lo has dicho, la población venezolana no está inmune contra el coronavirus. Estamos expuestos, probablemente hay un pequeño porcentaje que ya ha tenido contacto, pero la gran mayoría de nosotros no. Y eso significa que estamos expuestos y si se ha retrasado el pico de la epidemia es simplemente porque cada país tiene la epidemia en diferentes momentos, ¿no? Fíjense que empezó el epicentro en China, después pasó a Europa, después pasó a Norteamérica, que era Estados Unidos el que llevaba y ahora aparentemente el epicentro se está concentrando en los países de América Latina como Brasil, Perú, Chile y México. Uh Entonces, -huh. ¿dónde vamos? ¿Dónde no está nuestro pico? Realmente sabes que todos esos modelos epidemiológicos matemáticos son esos modelos matemáticos que no son predicciones, Uh sino -huh. que meten todos los datos en una computadora y dicen, bueno, más o menos en este mes es posible que haya un pico. Ahora, ¿de qué intensidad, si ese pico de pacientes va a ser similar a Brasil, a México, etcétera? Realmente no tenemos una bola de cristal, pero sí Uh tenemos -huh. potencialmente la posibilidad de tener un problema más serio de lo que está ahorita. Sí, porque fíjate lo que nos pasó en Guayaquil, pues, o sea, fíjate, Guayaquil fue impresionante, la gente en la calle se caía, etcétera, y los colegas ecuatorianos nos decían que era una cuestión que tampoco estaban preparados, o sea, y nosotros realmente no estamos preparados para eso. Entonces, cuando tú ves que el aislamiento no se está cumpliendo, vas al automercado y tú ves que, ok, hay la cola afuera, pero adentro todo el mundo, el tumulto de gente, y lo estás viendo ya el día a día en las urbanizaciones, en las zonas populares, o sea, no le están prestando atención al riesgo de la enfermedad como tal y a los riesgos de las consecuencias que van a haber, ¿no? Claro, pero fíjate, hay que ponerse, hay un dicho que dice que ponerse las sandalias en los zapatos de cada cual, ¿no? Claro, 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 eso también. Realmente hacer una cuarentena es un lujo para la mayoría de los venezolanos. Uh -huh, Acuérdate que el uh -huh. venezolano, gran parte de ellos, depende del día a día, etcétera. Y decirle a una persona, quédate en tu casa, ya llevamos, ¿cuánto de cuarentena? 2 meses. Y la Exacto, de gente marzo, además dice, 17 de marzo. bueno, pero que todo está la laraca, no estoy viendo los muertos que hay en otros países, me has hecho Exacto. perder mi trabajo, mi negocio, tal, y vas a seguir. No, mira, yo prefiero, y hay una frase de uno de estos países latinoamericanos que está pasando un problema, que yo prefiero morir del coronavirus y Del no morir de coronavirus. hambre. Y eso es Exacto, una exacto. realidad en todos los países latinoamericanos. Entonces, es difícil, fíjate, ya vamos 2 veces encerrados y decir a la gente, no, mira,
otro mes encerrado, sin la gente necesariamente está viendo que en las noticias hay muertos ahí, porque eso es lo que dice la gente, que aquí no ha pasado nada y prácticamente todos los meses han sido como Claro, de hay 11 falsa alarma. muertos. Pero, Exacto. exactamente. Pero realmente no es Ajá. falsa alarma. Nosotros, como te expliqué, y eso, yo pienso que esta conversación tiene que ser, y lo dije en otra entrevista, de mucho sentido común. Si tú en tu sangre tú no tienes los anticuerpos contra el virus, y tú que eres pediatra, tú estás expuesto a que te dé la infección. Todos nosotros. Claro. El gran detalle de esto es que, y cada vez se está conociendo más, que hay un porcentaje de la población que no tiene síntomas de la enfermedad. Tú sabes que los síntomas, tú bien lo sabes, son tos, dificultad para respirar, fiebre, algunas veces te presenta como diarrea, problemas de piel, malestar general, todo que es indistinguible de una influenza, de una fiebre rompehuesos que tú conociste, de un dengue inclusive. Claro. Entonces hay mucha gente que no tiene estos síntomas y se estima que de un 30 a un 80%, esto varía según la serie, hay pacientes asintomáticos. O sea que tú tienes el virus, puedes transmitirlo. Lo transmite, pero no te enferma. Sabes ni siquiera que está al lado. Y aquí está el meollo del asunto. Este es el talón de Aquiles de la prevención. Porque cuando tú me llamaste antes, dijiste que tú estabas viendo ciertos ambientes que bueno, la gente no guardaba la distancia, no tenía tapaboca, etcétera. Y la respuesta de mucha gente, no vale, es que todos estamos bien. Exacto. Sí, sí. Enfermo. Y ahí está el gran mensaje de esta entrevista. El estar bien no significa no estar enfermo, porque el paciente puede estar sin síntomas. Usted puede meterse en el metro y nadie tose y nadie estornuda y tiene cara perfecta que no tiene nada. Y el que está al lado es lo que llamamos nosotros un super diseminador. No sé si has oído ese término. Sí. Como la TBC. Bueno, sabes que la transmisión de cada uno en esta patología es de cada persona que está enferma puede transmitirlo a 2, 3 o 4 personas. Entonces, si uno lo transmite a 3, cada uno lo transmite a 3 es lo que se llama transmisión exponencial, ¿ves? Entonces, eso es normal, pero no se sabe por qué hay ciertas personas que transmiten, uno puede transmitírselo a 30 personas. Eso se llama los superdiseminadores. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, que si tú tienes en el metro a alguien en un vagón de 30 personas que es superdiseminador, bueno, y fíjate, hoy en las noticias leí que hubo una fábrica en Seúl, sabes que Seúl está practicando la apertura de la economía, una fábrica de celulares, creo que fue de algo electrónico, hubo un brote de 30, 40 personas por una sola persona que era superdiseminadora. Entonces, es una ruleta rusa. Si tú vas en un transporte público, ¿habrá un superdiseminador o no habrá? Entonces, claro. el gran mensaje de hoy es que uno tiene que buscar cuál es el riesgo individual de uno. Y lo más importante es saber que usted debe evitar los espacios cerrados, que haya aglomeraciones. Este es el gran mensaje de la tarde. Y usted usa el sentido común. Si usted está montando bicicleta, trotando en la calle, etcétera, su riesgo es bajo. Si usted se queda en la casa trabajando por teletrabajo, su riesgo es bajo. Pero tú sabes que eso es otro lujo. ¿Qué trabajadores pueden trabajar de su casa? Es un pequeño porcentaje. Y aquí comenta alguien que conocemos, pero bueno, ella dice, el virus no se ve, pero la falta de gasolina, luz, agua, efectivo sí se ve. O sea, por eso es que hay como, yo lo decía el otro día con un fray de la Chiquinquirá, Fray Luis Salazar, decía, ¿cómo hacemos en Venezuela? Y él me dice, lo que pasa es que hay COVID-19 en todo el planeta, una pandemia, pero en Venezuela hay una cuestión que se llama patria, que por ahí conocemos. Entonces, lógicamente, todo eso son maniobras distractorias para que nosotros pensemos que el COVID-19 es un invento para Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer entender a la gente, no? Guillermo, es que prácticamente aquí se está viviendo un episodio bíblico de la peste de Egipto. O sea, yo creo que si nosotros comparamos la peste de Egipto, nos faltan pocos, estamos similares. Y encima de esto que hay otra peste, que es el coronavirus. Exacto. Entonces, pero fíjate, el mensaje que nosotros queremos dar, y fue la pregunta que tú me dijiste. Claro. Cuando tú ves gente en la calle que no guarda la distancia, nosotros damos distancia física, más o menos decimos 1.5 o 2 metros. A 2 metros, correcto. Porque modelos viejos decían que cuando tú estornudas, esas gotas caen más o menos no más de 2 metros. O sea, y además es difícil decirle que tú vas a estar a 8 metros de cada uno. O sea, eso es exacto. Utilizar el sentido común. Entonces, el gran mensaje es 5 cosas. Fíjate, tú tienes que guardar distancia social o física. Bueno, trata de estar lo más separadito de la gente, ¿ok? Si tú estás codo a codo en un sitio, rodilla a rodilla, es imposible guardar distancia social, ¿ok? Y después trata de ir a los espacios más ventilados. Eso es un riesgo. Mientras tú estés en un bululú
en un espacio no ventilado es alto claro. riesgo. Si tú estás en la calle y hay ventilación, probablemente tu riesgo es muy bajo, Es ¿entiendes? menor. Y yo, fíjate, Claro. cuando tú me dijiste que me ibas a entrevistar, yo busqué más o menos en la literatura cuáles eran las aglomeraciones que más se produjeron casos. Y fíjate lo que te Ok. busqué. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más, tú sabes que se publica más artículos Sí, científicos y exacto. todo. Todo el tiempo, Número uno, exacto. las cárceles. La mayoría de los casos están en cárceles o están en ancianatos. Y yo te pregunto, tú como médico, ¿por qué es eso? Claro, porque están confinados, están en el Claro, mismo entorno. están hacinados, no hay Exacto. ventilación, hay Conglomerados. aglomeraciones, etcétera. Pero fíjate estas reuniones para que tu entrevista sea más Ajá, interesante, fíjate. ajá, ajá, Hay estudios de brotes en estas 8 cosas que te voy a decir. Oye bien, ajá, bodas. Si tú vas a una boda y hay un ajá. bololó, ay, papá, eso es un alto riesgo. Claro, Si tú vas a claro, un funeral y hay brotes en funerales, por supuesto antes de que empezara el confinamiento en algunos sitios, donde claro. la gente está pegada a eso es de riesgo. Si tú vas a un cumpleaños y hay informes que dicen que en un cumpleaños salieron 10 infectados de una que no tenía síntomas. Ok, si vas a un restaurante que tiene las mesas como siempre las tuviste tú, que son las mesas Exacto. pegadas, está pegado a todo el mundo, eso es Claro. un factor de riesgo. Después, los call centers. O sea, los call Ujú. centers, eso que yo creo que aquí ahorita no hay mucho call center. Operadores, exacto, ya no hay. Eso no lo han abierto, por lo menos. Exacto. Después tenemos los coros de las iglesias. Es increíble. Cantar te expele mucho más un Spoiler virus. más. Ah, Es correcto. casi, lógicamente, no es un estornudo. Tú sabes que es interesante, cuando tú estornudas, hay 200 millones de partículas virales que salen a 250 kilómetros por hora. Y eso no llegan a Sí, 2 sí, sí. metros. Eso llegan hasta Ajá. 8 metros. O sea, que una persona que esté al lado estornudando tuyo, bueno, arranca a correr. ¿Ok? Por supuesto, no es seguro que tenga virus, pero es un riesgo. Después, fíjate, los deportes. ¿Por qué tú crees que no ha habido gimnasios llenos ahorita? Bueno, porque está en un sitio cerrado con mucha gente, es un factor de riesgo. Sin embargo, hay Claro. ligas, que te gusta, creo que te gusta el fútbol. Dijeron que en junio van a abrir la Sí, claro. liga en Inglaterra, la liga italiana. Eso no lo puede parar tan fácil el Sí, fútbol. sí, es que eso es difícil, eso tiene a todo el Ya para mundo. terminar, y después si me hacen una pregunta, después automercado. Todo el mundo me pregunta los automercados. Mire, Es depende, importante. utilice el sentido común. Si usted Ajá, viene al automercado, que está todo uno apretado, como el ventado Quinta Crespo cuando yo he visto sí. fotos es un riesgo, ¿no? Ujú, Ahora ujú. trata de guardar tu distancia, ir a las horas que el automercado no está lleno. Está bien Entonces esa todo idea. tiene que ver del número de gente que tú tengas y la ventilación del lugar. Ahorita es el momento de abrir las ventanas de tu casa, no es el momento de tener aire acondicionado, sobre todo si Correcto. tú tienes varias personas dentro de la casa, ¿no? Ujú. Y eso realmente es el concepto que yo te doy. No hay nada, yo si quieres, yo después te doy mis redes sociales, me pueden mandar, yo te puedo mandar Claro, un gráfico, etcétera, que te dice, excelente, excelente, dependiendo del vamos. trabajo que tú tienes, etcétera, cuál es tu riesgo, ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo unos apuntes aquí, a ver si logro abrir esto aquí. Ajá. ¿Qué hacer? Vamos a ver tres cosas. ¿Qué hacer en la comunidad? ¿Qué hacer en un transporte público? ¿Y qué hacer en tu trabajo? ¿Okay? Ok, ok. Ujú. Espacios comunitarios. Bueno, evita aglomeración. Ya lo dijimos, ese es el mensaje de la tarde. Ujú. No bululú y no nadie, codo a codo, rodilla a rodilla, eso es un riesgo alto. Y si Ok. usted tiene que estar ahí por obligación, póngase su tapaboca y lávese las manos y si toca algo, no se lo lleve a los 3 sitios cardinales que es Sí, ojo, nariz y boca. ahí Acuérdense boca. que la Ujú. cosa entra por los ojos también. Exacto. Ujú. A uno que dice que no lo llamen para tapaboca porque la gente se lo pone así, Sí, que lo llamen mascarilla, que se lo tenga que poner sí, aquí. sí, Bueno, sí, realmente los ojos también es un sitio menos probable que las mucosas. Acuérdate, los receptores del virus están en las mucosas, están en los exacto. pulmones. Los ojos también tienen receptores, pero aparentemente es un riesgo menor. Pero no se toque los ojos si está tocando la barra del autobús, ¿entiendes? Entonces, evitarle apretones de manos, abrazos y demás formas. Esto ha sido controversial porque el venezolano es Sí, 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 sí. se abraza, tal, pero trate, por lo menos por ahora, de no darle la mano. Y si le da la mano, mira, tenga su gel porque a veces es difícil no decirle a una persona que no Sí, le va a sí, dar la mano. sí, No haga o no hace. el saludo del codo o el saludo Exacto. de los tailandeses que hacen así, que por lo menos uno Ajá, se toca. ajá. Mantener una distancia mínimo de 1.52 metros, y eso tienen que hacerlo, ¿no? Si tú estás, Ujú. el ejemplo que tú me dijiste en la piscina. Exacto, eso sí, que quiero hablarlo contigo, o sea, en los condominios, o sea, que la gente cree, no, el condominio está sano, o sea, van a la piscina, se reúnen todos, y estamos hablando de colegas que tienen hijos y están compartiendo con el de al lado, y uno parece que uno es el extranjero dentro de su edificio, ¿no? Porque uno advierte todas estas consecuencias. Y por eso yo te Bueno, pregunté el otro día de las piscinas, o sea,
Es que yo creo que los condominios tienen que poner reglas. O sea, si había reglas antes, Ujú. duches antes de entrar a la piscina, Sí, no entre exacto. con tal, etcétera. Ahora tienen que poner otro aparte, o por lo menos una cosa, que tienen que seguir sus reglas de distancia social. Los niñitos no pueden estar todos en una piscina pequeña, 10 niñitos metidos. Tiene que Exacto. meterse un número de niñitos separados, etcétera. Y las madres y los padres tienen que ayudar, porque me cómo tú amas a decir a un niño no haga una cosa, no tiene que estar ahí con Claro, policía claro. detrás del niño, ¿no? Claro, y si el ejemplo son los padres que no le están parando tampoco al distanciamiento, imagínate cómo hacerle entender a un niño, menos todavía. Pero Guillermo, la gente le para cuando le tiene miedo a algo. Ajá, Y esto es lo que yo te digo, el miedo al tiburón. Yo pongo un ejemplo, ¿no? ok. La gente cree que aquí no hay tiburones en la playa, que los tiburones están en México, Aunque, en aunque, Perú. aunque apareció uno en Arapo, que apareció, que tú no sé si viste el video, ¿no? El Sí, pobre, sí, oye, que increíble, ¿no? casi que Que sube al barco, que lo están jalando por la cola, ¿no? a comérselo, ¿no? O sea, pero un tiburón en Arapo, imagínate. Entonces, fíjate, la gente cuando tú le dices que en la playa hay un tiburón, tiene miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no Mm, deja entrar a sus hijos a la playa. Si tú le dices, mira, ya no, hace 3 días hubo una aleta de tiburón, ¿tú crees que un papá va no, a dejar entrar a un hijo? Bueno, esto es similar. Si tú no educas y no le hablas todas estas cosas a los padres, ellos nunca van a saber cuál es el riesgo de sus hijos, ¿entiendes? ok. Pero lo que tú Mm, sabes como pediatra, que los niños no es que no se enfermen, sino que el porcentaje de asintomáticos o poco sintomáticos es más claro, bajo. claro. Como tiene muchas infecciones virales, tú dices, no, vale, eso no Sí, es tiene coronavirus, más eso es una anticuerpos. gripita, cualquier cosa. Ujú, Pero esos ujú. son los que van a su casa, a casa del abuelito. A contaminarlo, exacto. Exactamente. Entonces, los padres tienen un deber con las generaciones de ellos mismos, porque ellos ya no son jóvenes, Exacto. y de los abuelitos, que el niñito venga y le transmita, pues, tampoco porque abraza al niño, al abuelito y todo, le transmita después de que lo tomó en la piscina al familiar de edad mayor, ¿ves? Entonces, como te digo, aquí no hay nada que hay que aprenderse, aquí por sentido común, ¿entiendes? Hay dos formas como el virus se transmite. Yo siempre le digo esto, o usted lo aspira en su mucosa respiratoria, usted toca y se lo lleva a las manos a su mucosa, ¿no? Ujú. Eh, y eso es por gotita. Tú sabes que el paciente Sí, el flujo tose o nasal, estornuda, te llega y la te cae gotica. así, o las aspiras. Hay Ujú. una cosa llamada aerosol que es muy discutible también, que es a ver si esas pequeñas gotitas se quedan suspendidas y ya con ese estornudo se Diseminada. fue el ascensor. Por ejemplo, tú entras a un ascensor, alguien estornuda Sí, y exacto. 2 minutos después llega el ascensor y tú puedes aspirar esas partículas. Eso está un poco controversial. Aunque está Yo dentro de creo la que forma de contagio grandes, ascensores, etcétera, pero me imagino cuando hay confinamiento en el ascensor. sí. Mm. Es que Yo, fíjate, otro de los mensajes que yo quiero que lleves hoy mm, es que todo el mundo está enfermo hasta que se muestre lo contrario. O sea, si exacto, tú te porque no todo sientas el en mundo. una reunión Mm, y tú ves que todo el mundo está bien, tú no sabes si están bien. Entonces, ujú. la lógica, si tú eres inteligente, dice, bueno, déjame guardar distancia social, lavarme las manos como si este fuera infectado o sintomático, ¿entiendes? Entonces, el gran mensaje de esto, no se confíen cuando la gente luce bien, porque aunque estamos aprendiendo de esta enfermedad todos los Sí, días, mucho, sí mucho. Ajá. parece que el porcentaje asintomático, inclusive hay un reporte ayer de 80% de asintomático, que eso es muchísimo, ¿no? O sea, que Sí, tú sí. piensas que 30-40% de asintomático. Pero ese es el gran mensaje. Si usted no tiene síntomas, no necesariamente no tiene. Así que cuídese. Cuídese igual como que si estuviera al lado, estuviera tosiendo y estornudando. Sí, ¿Entiendes? yo te digo una cosa, Santiago, yo como pediatra, bueno, debes entender, en pediatría ocurre lo siguiente, y desde que ocurrió la influenza del 2009, el H1N1, y yo daba mis conferencias, la influenza del 18, tú sabes, la gran pandemia y todas esas cosas, en pediatría cuando la mamá viene al consultorio, te dice, doctor, mi hijo tiene una tos horrible, y entonces le dice, tose, Carlitos, para que el doctor te escuche. Entonces tú le dices, señora, y resulta ese antipático el pediatra, porque tú le dices, señora, yo lo voy a ocultar, lo voy a examinar, ya yo creo en su palabra. Entonces, muchachito, te tose encima, se te mete encima, y yo me acuerdo, ya estábamos hablando de 2009, por favor, toser como las tortugas ninjas, tratar de tapar, y la gente te veía como, el doctor como que le tiene miedo a los niños, pero es que es una cuestión cultural, o sea, era una cuestión de que tiene que toser el niño para que tú le escuches la tos, tiene que tener el moquero para que tú le veas el moco, o sea, entonces el pediatra se le complica un poquito porque a veces resulta un poquito cortante ante la señora de llamar a su hijo para que tosa y uno le dice, bueno, y estábamos hablando 2009, o sea, H1N1, que recuerda que se habló mucho del 747, que el que estornudaba en la cola del avión le llegaba al piloto, o sea, tanto era la velocidad del estornudo
como tú comentaste hace un rato, que bueno, cuando yo daba mis conferencias lo decía así, o sea, el que está en el último en la cola, el 747, que hay como 500 pasajeros, le puede contaminar al piloto, o sea, entonces, más o menos tenemos un poquito de historia como para no tomar ahorita en cuenta esa parte, y más la historia ahorita pandémica a nivel mundial, con tanto número de muertos, con tantos infectados que han caído en terapia y se han salvado, gracias a Dios. Pero bueno, Claro. eso es lo Ahora, que... yo te hago una Dale, dale, pregunta, dale. ahorita te pregunto yo a ti. Ajá. Y la posibilidad de teleconsulta en pediatría es igual que los adultos o es más difícil. Bueno, mira, si tú conoces a tu paciente, realmente funciona bien, siempre y cuando, tú sabes que en pediatría se cataloga lo que es emergencia y urgencia, igual que me imagino de medicina interna, ¿no? Pero el 80 al 90% de los casos pediátricos que llamamos emergencia son fiebre, tos, catarro, esas son las emergencias, que se pueden manejar perfectamente por una teleconferencia con un paciente conocido, que se ha manejado en Estados Unidos hace mucho tiempo, la telemedicina, etcétera. Y tú eventualmente, si pasan 48, 72 horas, le puedes pedir hasta unos exámenes de laboratorio para corroborar, pero sí funciona muy bien la consulta por telemedicina, siempre y cuando tú conozcas al paciente, no te refieran a una convulsión, por ejemplo, como me pasó el otro día, o una torsión testicular, ya son cosas que salen de la emergencia y se convierten en urgencia, ¿ves? Pero tú puedes orientar, pero sí funciona muy bien y es una barrera excelente para evitar el contagio. Entonces, y lo otro que estamos haciendo ahorita, implementando para evitar que las salas de espera se llenen de muchachitos, es yendo a domicilio. Cuando no tenemos gasolina, el papá nos busca, nos trae, y es una forma también de poder ir a ver el paciente, regresar con todas las medidas de nosotros y todas las medidas del hogar. Entonces son dos formas de un comportamiento durante COVID que nos ha enseñado el COVID-19. Sí. Mira, aquí pregunta Domicilios Lab lo de la vacuna. ¿Tocamos ahorita o después la vacuna? Bueno, si quieres, cuando tú quieras, vamos a aprovechar. Fíjate, es muy importante la vacuna porque ustedes todos han oído que hay dos formas de salir de esto. O que la población se vuelva inmune por la inmunidad natural, o sea, que a todos Claro, les dé la enfermedad, rebaño. Pues. o que ustedes, que son los expertos en vacunas, yo aquí no soy experto en vacunas, o que a ti te pongan una vacuna. Entonces la gran pregunta, ven acá, si yo prefiero ponerme la vacuna y no enfermarme, ¿no? Entonces, Claro. pero el problema de la vacuna, y esto es una introducción rapidita, tú que eres Ajá. más que la vacuna, no, el parto de una vacuna no es fácil. Tú sabes, No. sabes muy bien, Tiene tiene que pasar varias por fases en animales, en adultos y todo. Por la correcto. simple razón de que tú tienes que probar que sea segura. Acuérdate que hay unas vacunas que peor el remedio que no es la Sí. Hay varias que te tiene puedo que nombrar. pasar a una fase de efectividad, etcétera, porque tú tienes que hacer millones. En este caso, Claro. billones de vacunas. Eso cuesta mucho dinero. Entonces, la pregunta que hace, ya se me pasó el nombre, Domicilios sobre la Lab. vacuna, Diagnóstico Lab, creo, No. es que ahorita hay mucha gente detrás de una vacuna con mucho dinero y están las mejores compañías del mundo, y los científicos que más saben de vacunas, tratando de acortar ese tiempo, que normalmente son 10 años, acortarlo en 10 meses. Claro. El problema es que yo creo que va a haber un término medio. Yo no creo, y yo no soy, te repito, experto en vacunas, pero yo no creo que para tenerla para finales de este año sea factible, por una razón muy sencilla, que es que no es que ellos no lo quieren hacer, ellos lo quieren hacer, pero tú tienes que cumplir una fase para que, porque tú te imaginas que tú inviertas esa cantidad de dinero y después no. y al mes 10 resulta que esa vacuna te produce ciertas patologías y la tengas que retirar. Claro. Pérdidas para el laboratorio. Y la otra cosa que yo quiero que abran los ojos es que todas estas vacunas cotizan en la bolsa, etcétera, y son compañías que tienen que rendir dividendos. Entonces, por supuesto, la sala de publicidad de la compañía dice, no, nosotros vamos a hacerlo primero y tal. Bueno, es probable, ellos no están diciendo mentira, ellos están montándose sobre la tecnología para hacerlo en ese tiempo, pero los deseos no preñan, o sea, no es tan fácil la cosa. No, y fíjate que cuando hubo el gran cambio de la influenza H1N1, tardó un año en producirse la vacuna, año y pico, y después ya venía en la triple de influenza, que era el A y la 2B, que era justamente ponerla en todas las vacunas de influenza, poner H1N1, pero tardó como un año y pico. Claro, la influenza no era la mortalidad que tiene el COVID-19, entre comillas, y no era la pandemia que había ahorita, pero sí tardó mucho. Y así como tú hablas de vacunas, nosotros hasta que tuvimos las mejores vacunas de rotavirus, hubo una que se llamaba RotaShield, que era de monoresius preparada y hacía invaginaciones intestinales.
se tuvo que retirar del mercado la vacuna y hacerse nuevas vacunas. Pasó con la triple, con la particularidad del pertussis, que en Inglaterra producía convulsiones, hipoglicemia, retiraron la vacuna y empezaron a haber pacientes con tosferina. Entonces, lo que tú comentas, las vacunaciones tienen un tiempo que tú tienes que probar, evitar. Habían vacunas de influenza que decían, bueno, esa produce Guillain-Barré, las eliminaban, las quitaban. Entonces, no es tan fácil de que la vacuna va a ser la solución inmediata ni inmediata. O sea, hay que esperar, pienso yo, con la parte de la vacunación. Entonces, mientras tanto, hay que seguir trabajando en esto, ¿no? Claro. Sí, mientras tanto tenemos que implementar lo que empezamos con esta conversación, ¿no? Sí, Si no exacto. tenemos medicamentos efectivos probados todavía, aunque hay algunos que están en eso, y no tenemos vacuna a corto plazo, yo creo que para el año que viene sí va a haber, y no va a ser una sola, yo creo. No, hay tanta necesidad de millones de vacunas que van de varios laboratorios sí, sumando. claro, Y claro, acuérdate claro. que ¿cuándo van a llegar a los países del tercer mundo? Porque, por supuesto, bueno, la OMS dice que tiene que ser una vacuna global, gratis, etcétera, eso está por verse. Pero por supuesto que una vacuna la van a destinar primero en pequeña cantidad mientras van aumentando más los países del primer mundo. Y nosotros no sabemos dónde vamos a quedar. ¿Entiendes? Claro, claro. No, y requiere de cadena de frío, etcétera. Y es una de las cuestiones que yo cuestiono, valga la redundancia, en Venezuela, de que sin gasolina, la cadena de frío desde Colombia para acá, para cuando nos traen la vacuna, el esquema nacional de inmunización y el esquema de la Sociedad Venezolana de Puricultura, o sea, hasta que te llega a Caracas, tú no sabes si de verdad mantuvo la cadena de frío adecuada y estás vacunando y no inmunizando. Entonces, la vacuna, todo el mundo se puede vacunar, la cuestión es que haga respuesta inmunológica. Entonces, es lo que le preocupa a uno. Hasta que llegue por lo menos a estos países de aquí abajo, imagínate el tiempo y con qué seguridad y eficacia, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué más quieres hablar? Cuéntame. No, de que, mira, muchas cosas. O sea, realmente la parte de COVID-19, yo quiero explicar también que en pediatría no se manifiesta como se manifiesta en los adultos. O sea, el COVID-19 se ha relacionado con enfermedades inmunológicas como el Kawasaki, y entonces la gente cree que nada más va a ser tos y fiebre, ¿no? Sino fiebres elevadas, y de verdad se ha relacionado con Kawasaki, se ha relacionado con problemas hematológicos. Entonces, las presentaciones clínicas en el adulto, que tú me vas a explicar un poquito más lo del adulto, versus las presentaciones pediátricas, es totalmente diferente. Y otra cosa, Santiago, me llama mucho la atención, entre ellos tenemos un colega, amigo nuestro, José Luis Ramos, que el yerno estuvo 3 semanas en terapia intensiva en el Kendall, en el Batista, allá del sur de la Florida, y es un muchacho de 33 años que casi fallece con 3 semanas. O sea, ¿por qué es tan diferente su forma de actuar? Porque dicen personas mayores, o sea, de la tercera edad, y niños. Pero fíjate, esa edad entre los 30 y los 40 años es donde se ven muchos casos, y casos que realmente ponen al paciente de una forma tal de gravedad que uno dice, bueno, esta población también está en alto riesgo. Claro. Y la formación laboral. En las series de China, la edad promedio era 50 a 53 años, creo que era, ¿no? Ok. Esto es un espectro desde saliendo, ¿sabes? Que los pediatras creo que llegan hasta los 18 años. De los 18 a los 90, todos, no hay nadie que se salve de esto, ¿no? Lo único es que la gente joven tiene la probabilidad de salir adelante de una infección severa. No es que no lo metan en terapia intensiva, no es que no lo intuben. No, la exacto. posibilidad de ese muchacho que tú me estás comentando, sí. pase esas 2 semanas en terapia intensiva, lo extuben y se vaya para su casa, de que no pasó nada, es mucho mayor que un señor. Tú sabes que el virus se ensaña con esta característica. Tú no eres pediatra, pero con tercera edad, que sean gorditos, que sean polimedicados, que tengan un pastillero grande. Exacto. Okay. Que sean hombres, se está ensañando con los hombres, bueno, en relación a las mujeres, ¿no? Que tengan hipertensión, o sea, enfermedad cardiovascular, que tengan enfermedad pulmonar, como ustedes saben, esa enfermedad relacionada con el cigarrillo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Esos son los que se ensañan. Entonces, no es que un joven no le va a dar, y no es que se va a meter terapia intensiva, pero la posibilidad de salir de terapia intensiva es mucho mayor. Alrededor del 80% de los pacientes que fallecen tienen factores de riesgo. Comorbilidad, que llamamos los médicos, comorbilidad, o sea, enfermedades que van con de base. Toma esa pastilla, ¿ves? Entonces, es increíble, por ejemplo, en jóvenes está pasando accidentes cerebrovasculares, que son trombosis cerebral por un síndrome de hipercoagulabilidad. La sangre se pone coagula mucho. Muy espesa. Un paciente de 25 años, hemipléjico con lo que ustedes llaman, lo que han oído, una ACV, una trombosis cerebral, por esos procesos, así como el niño hace Kawasaki, están viendo procesos de hipercoagulabilidad, etcétera. Y
la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué? Esa es la que tú me estás diciendo. Sí, ¿Por qué sí, un sí. muchacho en Kendall, me dijiste, de 30 Sí, años le pasa sí. esto? Ajá, Y ajá. nosotros tenemos una respuesta, pero nosotros te podemos decir lo que sabemos y lo que no sabemos. Ok. ¿Cuál es predisposición genética? Y esto es una ruleta rusa de cada cual. O sea, yo estoy, dos personas de 30 años, a uno le da terapia intensiva, al otro estaba al lado y no le da. Entonces no Exacto. conocemos si hay un factor genético de predisposición de manera. Entonces, eso es como una ruleta rusa, porque tú me preguntas, bueno, o me dices, mira, Santiago, yo tengo ese factor genético de predisposición. Bueno, no No lo, sabemos. no Probablemente lo no se sabe. puede medir ahorita. Después Correcto. veremos cuáles son los factores genéticos, etc. O sea, que en este momento, y alguien escribió, lo que queda es la La cuarentena, cuarentena, sí, exacto, lo lavado de leí por ahí. manos, todo eso, que es un disco rayado, porque eso lo sabemos Sí. todos. Y aunque es un disco rayado, fíjate como tú me estás diciendo que la gente va para la piscina y todo, Sí, 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 sí. y Y no le preocupa. para. Ajá. Es que a medida que la gente quiere ganar su vida, porque acuérdate que la gente está harto ya de coronavirus. Sí, sí, Ya tiene claro. 2 meses, ya no quiero ir más. Mis propios colegas dicen, mira, no me hables más de esto, no. Sí, 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 sí. Entonces la Igualito. gente quiere volver a su trabajo, además, para producir lo que tiene que producir para vivir, etc. Y Sí, sí, claro. entonces la gente empieza a relajarse, dice, bueno, mira, realmente esta alarma, esto era una laraca que no llegó, etcétera. Y el detalle está que no sabemos si la próxima semana van el pico. Entonces ya cuando estás relajando, estás cansado, ya pasamos de esto, que viene el coco, ¿no? Ahí viene el lobo feroz. Y hay Esto no lo ejemplos podemos saber mundiales. exactamente Exacto. en qué intensidad va a venir, etcétera. No sé si viste un reporte de la Academia de De Ciencias Políticas y matemáticos. Sí, Matemáticas sí, sí, sí. para Bien. junio. Eso se hizo por profesionales muy bien Claro. formados en salud pública, en epidemiología, todo eso, pero eso son predicciones. Y este virus es caprichoso y es impredecible. Son las dos características. Es Ok, muy ok. caprichoso. Tú ves que ataca a un país y el de al lado lo respeta. Y tú dices, Sí, oye, sí, cierto. está Es una cosa loquísimo. extraña. Bueno, ¿Cómo va a ser? en el propio Estados Unidos, Nueva York, fatal, y otros estados de Estados Unidos no lo ha tocado. O sea, es una cosa Por, que uno dice, ¿por qué? por supuesto que tú oyes los aspectos rápidamente especular, no, porque es esto, porque es esto, ¿entiendes? Sí, sí, Pero, claro, claro. Los mira, cuentos. Vietnam, Mm, Tailandia, Camboya, mm. oye, al lado de China y tiene menos casos que Venezuela, Claro, explícame eso. claro. Eso es cierto. Y tienen calor, y tienen pobreza, y tienen hacinamiento, y tienen mala educación, y tampoco la gente usa, bueno, la gente Es se usa el tapabocas por una cuestión ya ya cultural, no sé. religioso, o sea, no, culturales como en Japón, etcétera. Ajá. Entonces yo Y, creo que no tenemos todas las respuestas de por qué Venezuela, bueno, por supuesto que Venezuela ya tenía una cuarentena por un puente aéreo muy angosto, no teníamos casi puente aéreo, no habían cruceros tampoco, y o la sea, no gasolina llegan es un cruceros. factor, Mm, y pocos factores, que esos son los factores especulativos lógicos. Pero hay otros claro. factores que no sabemos. ¿Y por qué Guayaquil? Por supuesto que tenía una gran cantidad de ecuatorianos llegando a Guayaquil. Pero ¿por qué Guayaquil fue tan afectado? Y Si no decían que Quito. Guayaquil era un Maracaibo Sí, sí. húmedo, caliente, y que el virus no entraba en las ciudades húmedas de No, yo Guayaquil. conozco Guayaquil y tienes un barrio Las Peñas y el calor es insoportable, o sea, y tienes el lago Guayas, o sea, entonces tú dices, bueno, eso es igual al clima de Caracas, o sea, por darte un ejemplo a Maracaibo. Entonces, ¿por qué Guayaquil sí? ¿Por qué Quito no? O Es que sea, fíjate, Guillermo, en todos los países latinoamericanos la realidad es muy similar. La claro, pobreza, la necesidad del día a día, la necesidad, o sea, o salgo a mi casa a buscar la comida o no tengo otra opción porque mis hijos tienen que comer. Y entonces lo está viendo ahorita en Lima. En Lima la gente está en los sí, mercados ni siquiera con tapabocas y todo porque la gente está tratando de producir y sobrevivir. Entonces nosotros como médicos, ¿te acuerdas que a ti nos enseñan en medicina de previsión y todo, que tenemos que MPS. tener el factor social, siempre el Ajá, médico tenemos que entender por qué la gente también tiende a aflojar la cuarentena? Porque no es que quiera, claro. es por supervivencia animal, ¿entiendes? Busca sobrevivir. Ahora fíjate, aquí pregunta Domicilios Lab. ¿Se hacen las pruebas suficientes en Venezuela? Una pregunta bien complicada para ti. No, lógica. Bueno, es que eso no es ningún secreto, fíjate. Acuérdate que hay dos pruebas, y esto es Ajá. porque voy a tratar de explicarlo más rápido. Sí, es Hay una interesante. prueba Pues. para que tú utilices en la enfermedad aguda. Es una prueba que te hacen en la nariz, y la nariz no solo la nariz, el hisopo te lo pones hacia atrás. Sí. Por supuesto que tú le dices a un paciente, mira, usted le ha hecho la prueba de la nariz, a ese paciente no lo olvida más nunca que se le hicieron, porque eso es un hisopo que se meten hasta con lipodio, como decíamos los médicos. Cierto. Entonces, esa es la prueba que sirve para diagnosticar agudo. Todas las otras pruebas de sangre son pruebas para tú mirar como el retrovisor para atrás. Mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde están los anticuerpos? Yo pongo un ejemplo para explicarte muy rápido. Supongamos que tú estás buscando un vecino y tú le tocas la puerta al vecino. Está el vecino. El vecino es el virus, que es el que hace con el hisopo. Ok. Entonces,
sale alguien que no es que no es el que tú estás buscando y te dice, mira, el vecino estuvo aquí, pero se fue, lo que dejó fue su ropa. Ajá, ok, Y ok. entonces tú entras y ves la ropa. Bueno, la ropa son los anticuerpos, ¿entiendes? Ok, Pero ese no es el vecino. O sea que toda prueba de sangre que a usted le hagan, a usted simplemente el vecino ya se fue, el virus no está, a usted le está buscando la ropa que dejó el vecino, que son los claro, anticuerpos. exacto, buscar la Esa es la respuesta que forma es. más fácil de explicar. Cuando usted le hace una prueba de sangre, me dice, me hicieron la prueba de coronavirus y soy Y positivo o salía negativo. negativo. Ajá. Estás buscando tu respuesta al organismo en forma de sustancias proteicas que se llaman anticuerpos que dan inmunidad. Eso no es el Ujú, virus. claro. Entonces, para responder tu primera pregunta, cuando tú me dices, ¿cuántas pruebas se hacen en Venezuela? Bueno, la mayoría de esas pruebas son buscando la ropa. Ok, ok. ¿Qué son la Ujú. ropa? Los No, y los anticuerpos. No anticuerpos, están que no buscando los el hay. virus, que es el examen El que más nunca se le causante. olvida a nadie cuando le pone el hisopo hasta atrás. ¿Entiendes? Ok. Entonces, ahorita han mejorado la cantidad de pruebas de PCR, que se llama, pruebas de Ujú. biología molecular, que es la prueba del hisopo, y Buscar van el antígeno. subiendo, y han subido, porque hace un mes se realizaban menos de 100, ahora aparentemente hay una capacidad de alrededor de 800 al día, ¿no? El Ok, Instituto ok. Nacional de Higiene Sí, que antes no tenía el personal pero por suficiente. supuesto de esas 400.000, no sé cuántas pruebas han hecho, el 90 y pico por ciento son la prueba de Ujú. buscar la ropa del vecino, no son a Sí, buscar al vecino, ¿entiendes? correcto, correcto. No, y ese fue el caso inclusive de los pacientes que se detectó en un farmatodo y todas esas cuestiones que todos salieron negativos, pero igualito recibieron el confinamiento, el tratamiento de la cloroquina, etcétera. Entonces realmente tú no sabes Claro. si han sido positivos o negativos, ¿no? Y es importante eso que tú hablas de la prueba. O sea, la prueba de buscar es el virus, no buscar los anticuerpos, porque los anticuerpos pueden producirse mucho tiempo después, ¿no? Y Claro. más cuando... Ujú. El utilizar los anticuerpos, acuérdate que tú tienes el PCR, que es el hisopo, tiene una Claro. posibilidad de tenerlo positivo. Y cuando empiezan los síntomas, Ujú. suben y empiezan a bajar también, porque el A PCR, caer, tú sabes, claro. el virus empieza a bajar y si tú haces la prueba después de que el paciente se empezó a sentir mal el día 10, 11, Ujú. 12, es posible que el PCR te dio negativo. Tú dices, no, este paciente no tiene nada. No, sí tuvo, pero no agarraste O- la curva del virus. Y ahí es donde Ok, empiezan los anticuerpos a subir, ¿entiendes? ok, ok. Entonces, el hecho de que tú tuviste una prueba positiva no significa que tienes el virus en ese momento. Estás agarrando el IgM, que tú conoces muy bien, el IgG, Sí, el sí, claro, IgM. claro. A fase Acuérdate que la aguda y palabra fase... M viene antes de la palabra G. Entonces, Sí, el claro, IgG es exactamente. el anticuerpo que, Ujú. el primerito, Ya el producido. soldadito que sale a Ujú. El respuesta. AIM, claro. Ujú. Y después eso cae y después viene una IgG que es más sostenida, etcétera. Bueno, la prueba que se está haciendo en Venezuela no puede discriminar entre el soldadito primero o el segundo soldadito, ¿entiendes? Pero esos soldaditos son tu respuesta. Eso puede complementar Ujú. a la infección aguda. Por ejemplo, tú tienes, ves si el PCR, la nariz es positivo o negativo, si la prueba, pero no son las pruebas primariamente para infección aguda, ¿entiendes? Y eso es yo creo que ese es el gran error que ha tenido todo el mundo y las autoridades, pues. Tratando de Ujú. pensar que las pruebas, que si usted busca la ropa del vecino, con eso usted puede tener una idea de la situación. Es Un muy diagnóstico. equivocado, Ok. ¿entiendes? Mm, eso es importante. Mira, ¿qué se ha hablado? O sea, realmente, porque te explico, Kawasaki, problemas cardiovasculares a futuro. Y llama la atención que Kawasaki surge con COVID-19, reaparece. No es que reaparezca, sino hay casos de Kawasaki previo a COVID-19, pero Claro. COVID-19 ahorita se relaciona con un problema inmunológico como el Kawasaki. No, tampoco hay estudios prospectivos por lo corto del tiempo de la enfermedad para saber qué secuelas puede dar en estos pacientes que sufrieron la enfermedad y de lo que tú como docente y como infectólogo, o sea, realmente la calidad de los anticuerpos de estos pacientes, qué tanto tiempo duran, o sea, cuánta inmunidad te puede dejar al paciente. Bueno, yo creo que, mira, es un Mm. poco anormal decir que cuando tú tienes una infección viral no vas a tener anticuerpos, casi sí. Tenemos Oh, anticuerpos para ok, todas nosotros. El detalle está si vamos a ser parecidos a unos virus o a otros, me explico. Por ejemplo, tú exacto. sabes que el resfriado común, los anticuerpos duran Mm. poco y después caen. Por cierto que Claro, por eso por hay eso se da tanto tanto catarro. resfriado común, porque tú no desarrollas Claro. Mm. inmunidad contra el resfriado común. El que desarrolla una vacuna del resfriado común se volvió rico. Acuérdate, la vacuna de la gripe no es resfriado común, ese es otro error que No, tú no, sabes muy bien. es la rompehuesos, la influenza, exacto. Doctor, Sí, póngame la vacuna de la gripe para que no me dame resfriado. Imposible, para que no me dé gripe. Exacto. es de Sí, influenza. Entonces, exacto. no se sabe si por ejemplo, los coronavirus, los otros, el SARS, MERS, Ujú, acuérdate que esto no es ujú. el primero, hay otros Sí, que han sí, dado sí. epidemia, Ujú, más o menos los anticuerpos son de 1 o 2 años, ¿no? Esto ujú. todavía está muy pronto, como tú dijiste, para saber cuánto va a durar, pero Claro. sí da inmunidad.
Ahora, ¿qué cantidad de inmunidad es suficientemente para dejarte protegido? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 1, 2 años, 6 meses? Eso es lo que los trabajos te van a decir los próximos meses, ¿no? Claro, claro, claro. Pero lo que tú tienes que tratar es de no, si tú tienes factores de riesgo, tratar de no tener infección en momentos que de hay epidemias grandes, porque los sistemas de salud, de repente tú vas a un hospital que está lleno y ni siquiera te van a atender. Claro, Entonces, claro, no, van a ser si selectivos. empieza a aumentar casos aquí, exponerte, porque si tú vas a tener una terapia intensiva, entra y dice, señor, ya no hay cama de terapia intensiva, ¿para dónde te vas a ir? Claro. Y eso es lo que Aquí, busca el martillazo tú sabes que hay una curva, aplanar la curva es para que no haya esa gran cantidad de personas buscando de golpe el hospital, porque simplemente el portero le va a decir, mira, aquí ya no hay cama para tanta gente, aquí sí, no hay forma de verte. Y ese es el gran miedo de todos los sistemas de salud del mundo, ¿entiendes? sí, sí, lo Entonces, que pasa. el sistema de salud del venezolano estamos un poco desnudos en ese aspecto, ¿no? Esto no es secreto para nadie. Sí, Y si sí. viene algo parecido a lo que hemos visto en la televisión, lo que está pasando en Chile, en Perú, etcétera, mira, es mejor todos colaborar, sufrirá la economía y todo, pero que no tengamos ese tsunami de casos llegando a los hospitales que están un poco desabastecidos. ¿Okay? Exacto. No, y fue como IFEMA en España, en Madrid. Muy desabastecido. Exacto. Fíjate en España, con un buen sistema de salud primaria y todo, tuvieron que habilitar una sala de exposiciones que es IFEMA para poner terapias intensivas ambulatorias ahí, o sea, que los agarró fuera de base, con todo y un buen sistema, consenso de la gente que está ahí, todas esas cosas. Aquí realmente se nos iría de las manos, ¿no? Entonces, por eso es que uno le recomienda lo que tú comentabas antes, o sea, la telemedicina, tratar de evitar asistir a una clínica u hospital si tienes ciertos síntomas que te puedes comunicar con tu médico tratante para justamente evitar poder adquirir la enfermedad. Y como el catarro común no se va en esta época, el catarro común en los meses que viene ahorita, que es mayo, las lluvias, etcétera, las diarreas, bueno, evidentemente cualquier cuadrito clínico, si tú te vas a arriesgar a acudir con tu hijo a una clínica o hospital, puede contaminarte con COVID-19 de una persona asintomática. Claro, fíjate, pero yo creo que sí, que la población que es de bajo riesgo no debe tener un miedo, un terror tampoco de tener la infección. Okay. Porque acuérdate que el 80% de estas son leves, moderados, y a ti te conviene tener inmunidad. ¿Entiendes? Claro. Incluso en Estados Unidos hay fiestas de COVID, no sé si los oíste. No, pero todo y tal, porque son jóvenes que tú sabes, bueno, yo quiero que me dé el COVID porque a mí yo no me voy a complicar, y quiero salir de esto para yo tener libertad de acción después porque tengo un pasaporte de inmunidad, ¿no? El problema es la ruleta rusa que yo te dije, no sabes en esa fiesta COVID quién tiene el gen que va a entrar a terapia intensiva y se va a complicar, etcétera, ¿no? Entonces, ante eso es un poquito difícil. Te voy a dar, la juventud piensa que no le va a dar nada. Y cuando en esa fiesta que había en la playa dice, bueno, si a mí me da corona, me tomo una corona, que es la cerveza corona. Sí, sí, el chiste de corona. Todos fuimos así. Todos cuando fuimos jóvenes dicen, nosotros somos invencibles. Entonces, tampoco hay que tener un terror de tener la infección. Si usted no tiene enfermedad de base, tiene una edad que es menos de 60 años, etc. La posibilidad de que usted llegue a hospitalizar de terapia intensiva es muchísimo más bajo. Pero aquellos pacientes que tienen más de 60 años y tienen un pastillero, lo mejor es que lo pongan en una vitrina y bueno, no los toquen, porque esos son los pacientes que pueden fallecer, se pueden complicar. Y esos son la mayoría de los muertos. Tú ves la curva de mortalidad, va subiendo a partir de los 55, 60, pero a partir de 75, 80, bueno, la mortalidad llega a 20%. Acuérdate que la mortalidad más o menos promedio ha sido de 1 o 2%. 5%, 6% en general, pero a medida, es un gradiente de edad. A medida que esto se ensaña con los viejitos. Esos son los que hay que cuidar. Entonces, si tú metes a un niñito nadando en la piscina, como tú dijiste, y va y abraza al viejito, dime tú. Ese es el riesgo. Bueno, mira, hablando de eso, de lo que tú dices, la fiesta COVID, era como las mamás decían, bueno, Luisito, pégate a Pedrito que tiene lechina, que tiene varicela. Y entonces, bueno, pero la varicela, yo he tenido casos, como lo habrás tenido tú en adultos, etcétera, de casos de varicela en terapia intensiva, o sea, por anticuerpos antiplaquetarios, y los muchachos se complican con varicela. Entonces uno le dice a la mamá, el riesgo es bajo. El riesgo es bajo, exacto, pero fíjate, o sea, que hay pacientes que caen en esa estadística que tú me dices, exacto, y no es cero, exacto. Entonces a lo mejor el 0,01 le tocó al hijo de fulana, y ese 0,01 es el 100% para esa familia. Y eso se lo dije yo una vez a unos pacientes que tuve en la terapia intensiva de la Ávila, la hermanita se enfermó de varicela y la pasó chévere, 18 meses. La hermana de 4 años tuvo varicela,
complicada con anticuerpos antiplaquetarios. O sea, tuvimos que esperar que el virus se fuera del organismo para poder, porque transfundía y se perdían las plaquetas. Pues. Entonces, por eso, ese porcentaje que es muy pequeño, pero para esa familia es muy grande. Entonces, discriminar realmente que es baja la letalidad, como tú lo dices, nadie sabe quién se va a enfermar y nadie sabe quién va a caer en terapia intensiva o se va a complicar. Entonces, lo recomendable creo que hay que seguir pensando, porque a veces, como tú lo comentas, okay, que el 60, 80% no va a producir una enfermedad grave y eso, pero eso hace entender muchas veces a la gente, bueno, yo debo estar en ese porcentaje. Entonces, ahí es ahí donde viene y entonces dejan el confinamiento, no le paran, no, pues yo soy deportista, yo soy no sé qué y no me va a pasar nada de eso. ¿Cómo hacer entender a esta población que cree que no le va a pasar nada? Pues es lo complicado. Yo creo que también cada uno tiene una responsabilidad no solo con uno mismo, sino con tu familia y tu comunidad, ¿entiendes? Aquí está un alto pana. Para proteger a los viejitos de la comunidad, tiene que ser todo el mundo junto, los jóvenes, los niños, los adultos. Claro. No es que vas a decir, no, mira, los jóvenes no le va a dar nada, no importa, váyanse para la playa. Eso sí, los viejitos se me quedan en la casa. Sí, pero entonces, ¿quién convive con los viejitos? Exacto, los jóvenes, por eso. Los niños. Entonces, la distancia, esto es muy importante, que menos mal que lo tocamos. No solo en la calle hay un riesgo, hay también en la casa. Y tú puedes tener transmisión asintomática en la casa, me explico. Tú llegas y dices, mira, yo me siento bien, etcétera, y yo no guardo la distancia con personas con factores de riesgo mayores. Bueno, eso es un error también. Si tú vienes de la calle, probablemente tienes que seguir la misma distancia que lo haces en la calle. O sea, si tú tienes tu abuelito de 70, 80 años, oye, y vas a estar cerca, trata de tener una distancia, ponerte tapabocas, lavarte las manos, etcétera, porque puede haber transmisión asintomática hacia esa persona. Entonces, todas las cosas que hemos hablado son sentido común. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evitar espacios muy aglomerados, aglomeración de personas, donde sea. Probablemente lo mejor es estar en sitios que estén ventilados, abre las ventanas, etcétera. Es interesante. Ponte tapabocas, guarda distancia entre uno y otro. Acuérdate que solo el hablar ahí expelen. Expeles, correcto. Sin necesidad. Entonces eso es muy importante. Entonces todo el mundo tiene una responsabilidad. Aquí nadie está sin responsabilidad. Exacto. Bueno, aquí se incorporó un colega infectólogo pediatra de Maracay, Roque Aguat. Entonces, nuestro amigo Roque. Entonces, muy buen pediatra. Excelente, gran amigo de allá del estado de Aragua. La verdad es eso, que es hacer conciencia en cada uno, ¿no? Pero tenemos una realidad país tan complicada que de verdad que a veces se olvida que el COVID-19 existe, porque lo que tú dices, hay que hacer el día a día, hay que producir el día a día, y muchas veces tú ves que tú realmente sales a la calle, como tú comentabas, y ves fotos de Quinta Crespo, pero es que yo veo fotos cuando yo voy a ver un domicilio y la autopista está full de carros, no hay gasolina, pero hay un poco de carros andando, y a veces inclusive una autoridad te para pedirte el salvoconducto y tú lo ves sin tapabocas, pues, o sea, tomándose un fresco ahí en plena alcabala. Entonces es como un doble discurso. Es por eso que la gente, yo pienso que muchas veces dice, bueno, eso no debe ser tan grave, porque si me está pidiendo los papeles, el salvoconducto y no tiene tapabocas, ¿qué tanto riesgo hay? O sea, una cuestión de conciencia nacional, me parece complicado. Mira, Guillermo, hay que enfocarse en el uso de tapabocas en las situaciones de mayor riesgo, que no puedes guardar distancia. Okay, eso es importante. Libre, el guardia, y no tiene tapabocas, yo te digo que a mí no me importaría. Porque eso es un sitio ventilado, él está a distancia, etcétera. Yo no lo criticaría. Ahora, si tú vas por un mercado y tú ves gente sin tapabocas, medio metro, mira, dame tal. Oye, y eso es muy importante, que no solo utilizar tapabocas, sino utilizarlo bien. O sea, tienes que estar bien ajustado. Claro, para no entrar. Conseguir el tapaboca que usan los cirujanos, N95. Ese es desechable, pero costoso, etcétera. Si te vas a hacer uno de tela, trata que por lo menos tenga, yo puse en un post, que tenga 2 capas, que tú soples a través del tapaboca y no apagues una vela, etcétera, y que esté bien ajustado y que lo laves todos los días. Eso por lo menos hay que enseñar a la gente. Mira, yo fui para el mercado y estaba todo el mundo codo a codo, rodilla. Bueno, pero todo el mundo tenía su tapaboca, todo el mundo trataba. No es recomendable, pero tú lo acabas de decir. Tenemos que saber dónde podemos hacer distancia social y dónde no. Y vamos a hablar claro y raspado. Hay sitios, por la situación de nosotros del país, que no se puede hacer distanciamiento físico. Porque tú exacto. De hecho, tú vas a un mercado que está sobreviviendo, que te tiene que vender esto, tal, bueno, utilice su tapaboca y lávese las manos lo más frecuente. Vuélvase obsesivo lavándose las manos, pero en ese sitio no hay agua,
el gel alcoholado es muy caro, o sea que en Venezuela no es fácil hablar de estas cosas. Nosotros tú y yo podemos hablar aquí media hora. Y Sí, sí, después, bueno, ¿cómo vamos a implementar toda esta medida? Bueno, entonces tenemos barreras que todos conocemos, ¿no? Como médicos. sí, sí, es una de las cuestiones que, pero de verdad, Santiago, a mí es un gusto hablar contigo de esto Aquí está porque, Sonia Parra también. felicitaciones, Guillermo y Santiago, muy profesional. Bueno, otra colega Hola, Sonia. pediatra, Esta pediatra es otra gran pediatra. La promoción de nosotros tiene muy buenos pediatras. sí, buenos pediatras, buenos internistas, buenos neurólogos, o sea, es una promoción bastante completa, ¿no? O sea, realmente Sí. desde el punto de especialidades. Y cuando nosotros veíamos a nuestros profesores, ahorita somos los profesores de las generaciones que vienen, ¿no? Es lo interesante. Por ahí también veía otra colega de nosotros, Enza Semeraro, que se Ah, cómo conectó no, pues, Elsa, sí. Otra cuando le pediatra. llega, cuando le llega el internet, cuando se le va el internet. Pero es interesante hablar de todo esto porque realmente, ajá, me gustaría tu opinión, porque se ha hablado mucho y creo que Julio Castro iba a hablar estos días también sobre eso. Nosotros como personal de salud, ¿cuál es la mejor protección? Y sobre todo los pediatras que estamos enfrentándonos a la mamá, al niñito, a todo. O sea, ¿qué medidas de protección debemos tener nosotros Claro. para cuidarnos? Mira, Porque somos los primeros que nos enfermamos. menos mal que hiciste esta pregunta, porque tantos Ajá. médicos que hay ahí, fíjate. Sí, es Hay que un hay mucho. gradiente de riesgo, hay un riesgo cero y un riesgo de todo. Por supuesto, Ajá. nadie tiene riesgo cero. Pero si tú te quedas en tu casa y eres soltero y trabajas en tu casa, oye, el riesgo es muy bajo. Y tú vas pasando por actividades que tienen aglomeración, que es imposible no interactuar con personas tal, hasta llegar a el personal de salud, que esos son los que más tienen riesgo por el simple hecho de que si hay un brote, van a estar donde están los pacientes concentrados. Y entonces Vamos a eso estar es de un choque. mensaje, menos mal que tocaste el punto, me interesa. Ujú, ujú. Nosotros tenemos que exigir que ante la eventual llegada de un brote, de un número de casos, los Ajá. médicos estén protegidos con unos buenos tapabocas y que se pueda desecharle, que se le puedan cambiar todos los días, Ajá. que haya agua, que haya jabón, que haya como secarse, porque mira, de nada sale si hay agua, no hay jabón, etcétera. Entonces, ¿cómo Claro, te vas a claro. lavar las Ujú. manos? Que haya gel alcoholado. Hay que tener una inversión para prepararse y has oído tú que los médicos somos héroes. Yo creo que podemos ser héroes, pero no podemos Pero ser también héroes sin protección. Entonces, es. eso es fundamental. Y el médico, si le da la protección, que también piense Ujú. que por más de que, sabes que nosotros los médicos pensamos que no nos vamos a Sí, enfermar sí, igual sí, que un sí, sí. profesional. Bueno, Exacto. pero Ujú. si usted no usa y la cantidad de médicos que se han enfermado en todas partes, todos los Bueno, países. acuérdense, se han muerto amigos de nuestra promoción, Nerio Balarino, que se murió en Murcia, o sea, colegas nuestros, o sea, llegados, se murieron en España, o sea, fueron los primeros afectados en Claro. enfermarse y con una tasa de letalidad altísima. Entonces, Guillermo, para concluir este punto, si yo soy un Ujú. médico en un hospital ahorita público en Ujú. Venezuela, desde hoy yo me tengo que poner, mira, si tengo 30 pacientes mañana, ¿cuántos protección yo tengo? ¿Cuántos tapabocas? ¿Cuántos guantes? Si tengo las caretas, etcétera, ¿dónde está el lavado de manos? ¿Dónde vamos a colocar las pacientes? Ya instruía, porque no solo el médico, acuérdate que Claro, ahí claro. hay Personal de enfermeras, de enfermería, enfermeras, todo. e inclusive hay personal de administrativo que el Claro. paciente cuando llega tiene interacción con ellos. Entonces, es muy importante que desde hoy nosotros tengamos muy claro cómo nos vamos a proteger ante a un aumento de casos, ¿no? Y yo sé que eso se Ujú. está haciendo, pero hay muchas deficiencias, muchas deficiencias. Yo creo que estas encuestas de hospitales han dicho que a veces hasta la mitad de los hospitales no tienen tapabocas, No tienen agua no tienen tampoco, cómo o lavarse sea, las manos, etcétera. Y eso es una claro. realidad, Ujú. ¿no? Y eso es otro punto que yo te iba a decir. Aquí Ujú. los líderes de opinión tienen que ser tú sabes que los infectólogos somos infectólogos generalistas, pero dentro de esa Ujú. especialidad hay Ujú. epidemiólogos, hay la Sociedad Venezolana de Salud Pública, tiene excelentes profesionales. Por Sí, ejemplo, hay ajá. voceros como tú nombraste Julio Castro, el doctor Sí. Vizquez. ¿Por qué ellos Alejandro. hablan tan Ujú. claro de esto? Y yo creo que la Ujú. población sepa, ¿por qué hablan tan claro? Bueno, porque ellos han hecho cursos de salud pública, han trabajado Tienen los números, exacto. trabajo de campo en zoonosis virales, dengue, chikungunya y todo eso, cosa que los Ujú. infectólogos generalistas de paso no hemos tenido. O Nosotros sea, ok. leemos, etcétera, estamos familiarizados, pero no tenemos la experiencia de los epidemiólogos de salud pública. Por cierto, en Venezuela hay muy Sí, buenos sí. Ujú. epidemiólogos, etcétera. Que a veces tú no lo ves hablando en los medios, pero están Sí, ahí y pero están pueden dar la trabajando. información. ¿Ok? Ujú. Sí, Compañero de uno, está Luis Echezuría, Alejandro Rizque, tanta gente que trabaja en exacto. eso, o sea, de verdad que, pero sí, realmente Santiago, yo creo que ha sido buena la conversa, o sea, de verdad,
creo que la vamos a tener que repetir y prácticamente el público que fue puro colega, o sea, y de varios sitios, sí, o sea, estaba ENSA, estaba, bueno, consulta pediátrica en 2 tiempos, aquí poco de gente que se metió. Creo que es importante ese último punto, sí me parece sumamente importante, de que la protección del médico y también inclusive el no sentirse invisible y que no te vas a enfermar, porque tú vas a una casa de un paciente y la abuelita te va a servir el café y tú te da pena no recibírselo, pero este es un momento distinto a los momentos anteriores, o sea, estamos viendo con COVID-19, entonces si alguien te ofrece algo en su casa, tú tienes que evitar eso porque nos podemos enfermar y no sabemos quién cae en la casuística que tú comentas, pues que tú seas el que vaya a terapia intensiva. Aparte de enfermarte, imagínate tú tengas 10 médicos que son unas estrellas en un hospital y se te enferman 5 y tienes que tener 2 semanas en su casa. Claro, ¿Quién atiende claro. a los pacientes entonces? Los que quedan están sobrecargados, vienen médicos que no tienen la experiencia que tenían los otros, o sea que es hasta inteligente cuidarse uno, lógicamente por la salud de uno, pero también por el funcionamiento del hospital, ¿no? Entonces, sí. los médicos que están en todos los hospitales tenemos que, desde el día 1 hoy, ver si estamos totalmente preparados y hacer presión a las autoridades para tener la mejor preparación y para después no tener que lamentar, porque después va a ser tarde, ¿no? Sí, no, está muy bueno esto y nosotros hacer campaña. A ti que te entrevistan tanta gente, yo que conozco también muchos comunicadores, que Marianita Gómez me entrevistó de Miami. O sea, es importante también que ellos hagan su trabajito de hormiguita. Y de hecho, tú sabes que en periodismo hay una cuestión que están haciendo ahorita como un máster, que es periodismo epidemiológico, o sea, epidemiológico científico, que ellos, o sea, para lo que tú hablas de las noticias verdaderas y falsas, ellos para verificar las noticias están haciendo un máster especial dentro de las periodistas que cubren el área de salud para saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, ¿no? Y es un tema que Santiago lo maneja muy bien, las noticias falsas, las noticias verdaderas, que hay tantas cosas, pero me parece que nuestra conversación ha sido muy buena, de verdad y creo que la vamos a repetir pronto, Santiago. Te agradezco enormemente y de verdad que fue un gusto, como siempre, vernos por aquí después de tantos años. Y bueno, espero próximamente volver a conversar aquí. ¿Cómo no? Porque esto está evolucionando tan rápido que todos los días. lo que hablamos hoy no es igual que lo que vamos a hablar dentro de un tiempo. Seguro que en una semana o 2 semanas tenemos que hablar sobre algo y sobre todo que vamos a tener también la experiencia de qué sucede después al paciente, porque como te explico, nadie sabe las consecuencias que hace este COVID en el paciente que se enfermó de COVID. O sea, no lo sabemos. Tenemos la experiencia del SARS, tuvimos la experiencia de lo del Medio Oriente, pero ahorita tenemos esta pandemia que tenemos que ir evaluando próximamente. Gracias, Santiago, muy amable por tu tiempo y todo. Y de verdad, bueno, próximamente nos vemos. Mira, Carmen Teresa Sánchez, muchos saludos a ambos. Tremenda oftalmóloga de nuestra propia. Exacto, o sea que aquí, bueno, no quedó nadie por fuera, pues. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Cuídate. Dale, Santiago. Chao.